Gracias a Dios, hermanos, por todos y cada uno de ustedes, los que fielmente están aquí esta mañana. Gracias a Dios porque pues sabemos que estas son fechas de vacaciones, de salidas, de viajes, pero sabemos, hermanos, que como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, amén. Y este es el tiempo de Dios, este tiempo le pertenece a Dios, así que agradecemos por la fidelidad que el Señor ha tenido con nosotros, porque a pesar de que hemos sido infieles, Él es fiel para con sus promesas que nos tiene aquí en esta mañana, amén. Y pues vamos a darle sentido, hermanos, precisamente a esta semana que tanto se habla, que tanto se vive, que tanto se cataloga como una Semana Santa, que la gente, hermanos, hace todo lo contrario a lo que significa ser santo. La gente cree que es una fecha exclusivamente para beber, para tomar, emborracharse, salir, disfrutar. ¿Y quién se acuerda del Señor? Pues solo nosotros, ¿verdad? Eso espéronos. Por eso estamos aquí, amén. Y vemos, hermanos, a lo largo de esta semana, pues un resumen de lo que pasó. Hemos estado viendo los devocionales, vimos el jueves de lo que se trató y vimos también precisamente el día de ayer, el viernes, perdónenme, el devocional que les compartí al grupo. Todo, hermanos, todo tiene que ver con lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Y hoy, hermanos, se culmina la Semana Santa, ¿verdad? Y es importante entender de una vez, hermanos, de entrada, entender que la Semana Santa tiene su terminación, digamos, este domingo, ¿verdad? Domingo de Resurrección. Pero, hermanos, terminó la semana, pero para nosotros es el comienzo. Porque el cristiano verdadero vive a partir de la resurrección de Cristo. Y eso es lo importante. Y quiero culminar esta semana y todas las enseñanzas que empezamos desde el domingo con rumbo a la cruz, todo lo que el Señor Jesucristo hizo durante esta última semana, antes de que fuera asesinado en una cruz y muerto, hermanos, por nuestros pecados. Bueno, pues hoy culminamos con esta enseñanza, hermanos, que tiene que ver la importancia de la resurrección. Porque tenemos que preguntarnos, hermanos, tenemos que preguntarnos si todos los días que vivimos, pero este día en especial, que es el más importante para todo cristiano. Tal vez si tú no sabías que tenía que ser el más importante, hoy lo vas a saber. Pero es el más importante. Porque eso que sucedió, hermanos, muchos se plantean como si realmente Jesús resucitó. Realmente sí pasó. Y si resucitó, ¿sigue teniendo alguna relevancia para mi vida? ¿Es importante para mí la resurrección de Jesús? Esa es una pregunta, hermanos, que te tienes que hacer en esta mañana. ¿Qué tan importante es para ti la resurrección de Jesús? ¿Qué significa? Hasta hoy en día, ¿sigue siendo relevante? Al intentar, hermanos, contestar esta pregunta, tenemos que analizar a la luz de la Biblia la importancia de la resurrección que Cristo tuvo. Porque, hermanos, déjame y te digo que todo dependía de si Jesús resucitara. Absolutamente todo. Y eso es lo que vamos a ver. Porque tenemos que entender, hermanos, como primer punto, que la importancia de la resurrección para la persona de Cristo es que a través de su resurrección demostró que no era un mentiroso. Mateo 16:21 nos habla de tantas veces, 3 veces que les decía a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, ser crucificado por ellos y resucitar al tercer día. Siempre, hermanos, cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y muerte, siempre añadió la profecía: y resucitaré al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado tal como Él lo anunció tantas veces, entonces deberían ser puestas en tela de juicio todas las demás afirmaciones que Él mismo hizo. De hecho, hermanos, tendríamos nosotros que admitir que la decisión del tribunal judío que le juzgó por blasfemar cuando
dijo que él era el Hijo de Dios, entonces tenían toda la razón de condenarlo. Cuando estaban ahí, hermanos, en Mateo 26, 63 al 65, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ahí el mismo, hermanos, Jesús vuelve a afirmar delante de estos judíos que Él iba a venir, que Él iba a resucitar. Y por supuesto, hermanos, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Dice Romanos, acompáñenme ahí, Romanos 1, por favor. Carta a los Romanos capítulo 1, porque ahí Pablo, hermanos, empieza esta carta de doctrina, iniciando precisamente por la importancia de la resurrección. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y da la causa. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Por supuesto, hermanos, que los judíos lo tenían por mentiroso. Y lamentablemente, hermanos, hay algunos cristianos, porque me consta, que aún después de tener tiempo en el cristianismo, siguen dudando de que Jesús realmente resucitó al tercer día. Y aún no saben el peligro que implica eso. Muchos hermanos se burlaron de Jesús durante el tiempo que duró su crucifixión. Recordando en la cruz, hermanos, los mismos decían: a otro salvó y así mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Y es lo que vivimos todos los cristianos, ¿verdad? Cada que queremos obedecer el Evangelio, cada vez que queremos venir a la iglesia, congregarnos con fidelidad, siempre hay alguien que ocupa este lugar de esta persona, que siempre nos quiere sembrar la duda si realmente, hermanos, somos cristianos. Quiero que entiendas, hermano, que cada persona, no importa si es la persona que más amas, si te estorba para que tú le obedezcas a Cristo fielmente, es este tipo de personas que te están diciendo: bájate de la cruz, bájate de la cruz. Y es un estorbo, es un emisario de Satanás. Lo puedes ver con mucho amor, pero es eso, hermanos. Es un emisario de Satanás intentándote que tú te bajes de la cruz. Porque como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora vivo en Cristo Jesús. Siempre pensemos en eso, hermanos. Pero fíjense, a pesar de la angustia y de su intenso clamor, el Padre no hizo nada para impedir aquel espectáculo donde Jesús, y hemos cantado en esta mañana todo lo que sufrió. Y sabemos, hermanos, por estudios que hemos hecho ya presentados aquí, de las 7 frases de Cristo, la frase, hermanos, que cantamos hoy mismo, ¿verdad? Perdóname, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero llegó una frase donde el dolor, la angustia, el sufrimiento le hizo voltear al cielo y decir: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y hermanos, no pasó nada. Siguió su curso el sufrimiento del Señor Jesús. Se sintió, hermanos, humillado, derrotado, abandonado, para terminar muerto. ¿Acaso no era realmente el Hijo de Dios? Y si lo era, entonces, ¿por qué Dios guardó silencio? ¿Por qué no hizo nada? Tenía el poder para hacerlo, amén, pero no lo hizo, porque había un propósito. El propósito no era solo la cruz, sino lo que venía después. Eso era lo importante, hermanos, porque su resurrección es la señal definitiva que confirma que Jesús es Dios. La muerte confirmaba que Jesús, hermanos, era humano, pero su resurrección confirma que es Dios, porque solamente lo podía hacer. Y a pesar de la, fíjense, hermanos, porque aún hay cristianos así, a pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su ministerio público,
Los judíos nunca estuvieron satisfechos. Querían algo más. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad diciendo que no tenían suficientes evidencias y le pedían una señal a su gusto. Muchos cristianos, muchos creyentes hoy en día están en esa misma condición. Yo quiero que me muestres esto, pero ya lo hice. ¿Está escrito en la Biblia? No, yo quiero algo a mi gusto. Algo que yo confirme, que yo crea que verdaderamente el cristianismo es el lugar correcto para adorar a Dios. Es lo mismo que pide la gente hoy en día. Están en esta situación y así están con estas personas necias que siguen creyendo que Jesús está en todas las religiones, que Jesús es el mismo en todos lados y que todos los caminos llevan al cielo. Una total blasfemia y mentira, absurda total. Pero muchos cristianos siguen creyendo, justificando su incredulidad, porque no están obedeciendo lo que el Señor les manda hacer. Muchos hermanos son y toman el lugar de los apóstoles, que el día, hermanos, que lo arrestaron, lo abandonaron. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, corrieron cuando vieron el peligro de ser cristianos. Jesús se quedó solo. Cuando Jesús, después de orar, como aprendimos el jueves, ¿verdad? ¿Qué hicimos el jueves? Aprender, hermanos, que Jesús cuenta con mis oraciones. Y muchos ya no vienen al grupo de oración. Tienen sus razones humanas, pero te digo de una vez, es absurda la razón por la que no vengas. Jesús cuenta con tus oraciones, ¿lo sabías? ¿Y qué hiciste? Lo abandonaste. Lo abandonaste en el momento que más te necesitaba, como sus discípulos en aquel momento. Piensa bien lo que estás haciendo. Piensa bien en qué posición te encuentras. Corriendo, abandonando al maestro. ¿Amén? Pero estos hermanos buscan una evidencia. Y decían, a ver, muéstranos realmente. No, ya sanaste a un leproso, ya sanaste a 10, ahora levantaste un cojo, le diste la vista a estos ciegos que confirmamos que nació ciego. Aún no te creemos que seas el Mesías. Muchos cristianos siguen así. Pero vean, hermanos, Jesús solamente les dijo, la generación perversa, Mateo 12, 39 al 40. Él respondió y les dijo, la generación mala. ¿Quién es la generación mala? Los que no siguen a Jesús, los que lo abandonaron. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Cuánto duró Jesús antes de resucitar? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal, hermanos, inequívoca, infalible de lo que iba a culminar lo que realmente era Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso es tan importante su resurrección más que cualquier otra cosa. La resurrección, hermanos, su importancia para el Evangelio. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el Evangelio no existe. No existe. No hay ninguna buena noticia, no hay ninguna buena nueva que anunciar. Veamos, hermanos, cómo la resurrección de Jesús afecta a las grandes doctrinas que conforman el Evangelio. Romanos 4:25. Y vean, hermanos, vamos entendiendo por qué Dios puso primero la carta de los Romanos cuando los escribió primero. Porque quería que entendieran la importancia de la resurrección antes de pasar a las otras 6 cartas. ¿Están ahí? Romanos 4:25. Dice ahí la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, aquí hay un detalle importante. Cristo, hermanos, nos dice el Evangelio de Juan 10, 17 al 18, que Él puso su vida. Él puso su vida y Él tiene el poder para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Pero, ¿por qué no lo hizo?
Porque para este propósito, hermanos, fue la cruz y sobre todo resucitar. Para nuestra justificación. No las justificaciones que puede cada cristiano, para no obedecer, para no venir, justificando su incredulidad solamente para justificarse a sí mismos. Yo no me congrego por esto. Es que ahí en la iglesia hay un montón de hipócritas. Como dijo el pastor Arthur, hay un lugar para uno más. Acompáñanos. ¿Qué esperaban? Que Cristo no dijo: yo no vine por los justos, vine ¿por quién? Por los pecadores, hermanos. La iglesia es un hospital de enfermos en pecado. Así que no justifiquemos siempre: es que el hermano me vio feo, es que no me saludó, y es que me hacen un fuchi. Puras justificaciones. Vean el sacrificio de Cristo. ¿Se justificó alguna vez? ¿Aún siendo inocente? Nada. La Biblia dice que en las profecías que no dijo nada en su defensa. Así que, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Con qué nos podemos justificar si precisamente la muerte por las transgresiones que Él cargó, su resurrección fue para nuestra justificación? Para entonces podernos justificar delante de Dios. Sin embargo, hermanos, el Padre fue quien le resucitó de los muertos. Dice Romanos 6, ¿verdad? Qué interesante que sea Romanos, ¿no? Vean, hermanos, qué excelente carta. Romanos 6:4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esta gloria. He aquí también la importancia. Voy a tocar este tema también. Pero vean, hermanos, el Padre fue el que le resucitó para su gloria. Pedro, Hechos 2:32, dice: a este Jesús resucitó Dios de entre los muertos. Pablo, Efesios 1:19-20, dice que Él lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Dios Padre fue el que resucitó a Cristo. El Padre le levantó de entre los muertos, sellando así, culminando su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de nosotros. A favor de nosotros los pecadores, hermanos, porque de su resurrección dependía la misión del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, el Espíritu Santo no hubiera venido. No estaría con nosotros. Él les dijo, hermanos, que les iba a enviar el Espíritu Santo una vez que hubiera subido con el Padre. Y quedó claro, ¿verdad? Después de su ascensión, les dijo a sus discípulos: y recibiréis poder. Hechos 1:8. Si Jesús no hubiera resucitado, eso no hubiera sucedido. No hubiéramos tenido ese poder, ni hubiera enviado al Espíritu Santo. Es más, hermanos, Jesús ni siquiera hubiera seguido así. Hubiera seguido ahí, en la tumba, como muchos dicen, ¿verdad? O como muchos creen. Está plasmado en una tela. Adórenla. Este es Jesús. Por Dios, hermanos, qué absurdo. ¿Cómo es astuto Satanás? ¿Cómo embauca a aquellas personas que justifican su pecado a través de estas cositas? Y es que tenemos el cáliz con la sangre de Cristo. Y es que tenemos los clavos de la cruz de Cristo. Y es más, tenemos la lanza de Longino. ¿Sí? No sé qué tantas cosas dicen. Hermanos, el poder no está en esas cosas. El poder que dejó Dios está aquí, en este libro. El Espíritu Santo, y juntos, hermanos, obran en lo que es la iglesia, los que son sus hijos, porque obviamente los que no creen en Jesús, que creen intelectualmente, pues nunca se congregan, no les interesa, no se someten, no se sacrifican, no hay nada, y eso es una realidad dolorosa, pero es la realidad. Así que la misión, hermanos, de este tiempo cumple el Espíritu Santo es doble, como lo explicó el Señor Jesús. Porque en relación a los creyentes, el Espíritu Santo vino a ocupar su lugar cuando Jesús estuvo en la tierra, en los corazones de los que son suyos, dándoles consuelo, enseñándoles y guiándoles a dar testimonio de Él. Pero
hermanos, el Espíritu Santo también tiene un ministerio especial en relación con el mundo. Primeramente, como dice Juan 16, versículo 8 al 11. Dice así: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me van a ver más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vean qué interesantes palabras. Eso, hermanos, tiene que ver con el mundo, porque en primer lugar, hermanos, el Espíritu Santo se convence del terrible pecado que habían cometido al crucificar a Jesús. En segundo lugar, mostrando que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, razón por la cual el Padre lo resucitó para que volviera a Él a la gloria. Y en tercer lugar, convencerá al mundo de que en base a esa obra, Satanás ha perdido todo su poder sobre el pecador que no cree en Dios. Eso es lo importante, hermanos. Nosotros vamos a evangelizar, pero el que obra es el Espíritu Santo, el que convence es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Por mucho que nos queramos preparar, por mucho que queramos leer y leer libros, y por mucha experiencia que tengamos en ese tema, hermanos, que es importante, aclaro, es importante, pero el que hace la obra es Jesús, es el Espíritu Santo, es el que convence de pecado, el que convence de justicia, y el que convence a la persona de que Satanás ya perdió poder. Sin eso, hermanos, sin la resurrección de Cristo, hermanos, no estaríamos aquí. Es por eso la importancia. ¿Tiene esa importancia para ti, hermano? ¿Te importa la resurrección de Jesús? ¿O crees que solamente es un acto más? Que pues ahí quedó plasmado y que wow, mi Señor. No, hermanos, va mucho más allá. Porque esto, hermanos, sucede después de la cruz. Y es lo más importante de todo, la resurrección. Por eso dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, fíjense, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, ahí está la importancia. Notemos, hermanos, lo que Pablo dice precisamente, esta resurrección a través del bautismo. Y te voy a recordar tu tiempo de bautismo. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Romanos 6, 4 y 5 nuevamente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, fíjense, hermanos, aquí es una aseveración importante que lo entiendas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, el bautismo es algo importantísimo. Lo que Pablo está diciendo es que la resurrección nos puede, o lo podemos entender, y válgame la palabra, como un prototipo de la resurrección de los creyentes. Y es a través del bautismo, es como empezamos, escúchelo bien, iglesia, es como el bautismo, es a través que empezamos a experimentar una vida nueva. Al sumergirnos en el agua, se sumerge al viejo yo y es sepultado en semejanza de su muerte, simbólicamente, al sumergirlo en el agua. Y, hermanos, al emerger en el agua, como ustedes saben, es resucitado para andar en vida nueva. Lamentablemente, hermanos, no hay evidencia en algunos de eso. Sí, se bautizaron, tal vez tenían calor, necesitaban mucha razón. O ese día se hizo el anuncio: vamos a bautizar tal día. ¿Quién se apunta? Y ni siquiera saben para qué es el bautismo. El bautismo, hermanos, es para sepultar al viejo hombre. Cuando
Se te sumerge en el agua, hermanos, que estás cubierto, sepultado. Y se te levanta y se dice, resucitado para andar en vida nueva. ¿Por qué no hay vida nueva? Porque tu bautismo, hermanos, no fue real. No entendiste lo que implica ser bautizado. Por eso sigues pecando, por eso te vale un cacahuate la santidad y sigues obedeciendo a tu vientre, sigues pecando, te sigues drogando, sigues emborrachándote, hermanos, debería darte vergüenza. Fue un total fracaso tu bautismo. No fue real. Porque si hubiera sido real, hermanos, entenderías que tienes que andar en vida nueva. Ahora, aclaro una cosa, ¿vamos a seguir lidiando con el pecado? Por supuesto, hermano. Obviamente, hermanos, somos pecadores por naturaleza. Es imposible casi que dejemos de pecar. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero y sé que es pecado, pero lo hago y ahí voy. Entonces, pastor, entonces mi bautismo no fue real. No, hermano, es que hay dos diferencias ahí. Tiene que haber una vida, una evidencia de que tienes una nueva naturaleza. Tiene que haber un esfuerzo, un sacrificio de que estás caminando en la vida nueva y que lo que hacías antes, hermano, ya lo sepultaste, ya no lo estás practicando nuevamente. Y sé que es un proceso, hermanos, y es un proceso difícil, pero hermanos, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Cuando tú lo quieres hacer en tus fuerzas, el resultado es que siempre vas a fracasar y por eso caes en pecado una y otra vez. ¿Por qué? Porque no dejas obrar al Espíritu de Dios. No lo dejas obrar. Tú dices, es que no pasa nada en mi vida, yo me esfuerzo, siempre caigo, hermano. Deja obrar al Espíritu Santo. Y posiblemente, hermanos, el punto, el asunto del meollo es que el bautismo no fue real. Lo hiciste en un momento de emoción, en un momento donde tú creías que era el momento, pero no era de convicción. O porque ese día, como les decimos, había bautismos y ¿cómo me voy a quedar yo sin bautizar? No, me voy a ver mal como cristiano. Llegas. No, hermanos, es una decisión importante. Ahora, el bautismo, hermanos, es el primer paso de obediencia. Es el primero. Si no puedes obedecer al primero, obvio no vas a obedecer al segundo, ¿verdad? Y si te bautizaste y no hay paso para el segundo, hermano, es porque posiblemente el primero no fue real. Es algo que tenemos que comprobar por nosotros mismos. Porque, hermanos, esa es la evidencia de que muchos creyentes no cambian ni obedecen porque no han resucitado en Cristo Jesús para andar en vida nueva a través del bautismo. Por cierto, ¿alguien falta de bautizarse aquí? Hay gente que se quiere bautizar, no están. No vinieron. Sabrá Dios sus causas, si son válidas o no, pero ahí está la evidencia. ¿Fue por convicción o fue meramente emocional? O peor aún, fue religioso. ¿Sabes que el peor bautismo que puedas tener tú es el religioso? Porque lo haces solamente por cumplir una liturgia que te enseñaron. Es por eso que es absurdo el bautismo de infantes. El bautismo no nos tiene una connotación tan importante y una doctrina tan profunda que un niño no puede ejercer el bautismo por voluntad propia. Por eso tenemos que tener esa convicción y enseñar a los demás. Es importante, hermanos, el bautismo, porque para empezar está en la gran comisión. Amén. Ir a ser discípulos y bautizarlos. Es una orden, no es una opción. Y quien pospone su bautismo por X circunstancias, simple y sencillamente, hermanos, no es hijo de Dios. El Espíritu Santo no está en él. No importa que esté a un lado de ti. Si no se ha bautizado y sigue poniendo pretextos, no es hijo de Dios. La condenación sigue ahí. Y cuando venga la muerte, van a abrir los ojos en un lugar de tormento. Mucho cuidado, hermanos. Con eso no se puede jugar. La importancia de su resurrección para la iglesia. Aquí ya, hermanos, estamos hablando de un grupo. La iglesia, hermanos, somos las personas. ¿Amén? Amén. La iglesia la componen, escúchenme bien, salvos y bautizados en Cristo Jesús. Salvos y bautizados en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Cuál es la importancia para la iglesia?
la resurrección. Sin la resurrección de Cristo, la iglesia pierde su credibilidad. La iglesia cristiana, hermanos, siempre ha creído y predicado la resurrección de Cristo. Pero si esta no fuera cierta, habría que confesar que hubo un error de gravedad incalculable. Hermanos, en el primer siglo, ¿cuántas personas perdieron sus vidas porque creyeron que Cristo había resucitado? ¿Cuántas personas, hermanos, fueron objeto de burlas en el Coliseo romano? Porque no negaron a Cristo y confesaban que Cristo había resucitado. ¿Cuántas personas lo han dejado todo y se han entregado por completo a la predicación del Evangelio, creyendo que era una buena causa, cuando en realidad estaban haciendo algo absurdo y dañino porque no hubo resurrección? Pablo, hermanos, describió perfectamente esta posibilidad. Y vean lo que dice 1 Corintios 15. Vaya a su vida, hermanos. Primera carta a los Corintios 15. 14, por favor. 1 Corintios 15, 14. Vean lo que el apóstol Pablo expresa. Y vean, porque es una realidad. ¿Están allí? 1 Corintios 15, 14. Dice la palabra de Dios. Es segunda. No, me equivoqué aquí, hermanos. Disculpen. Me fue. ¿Perdón? 1 Corintios 15. Ah, sí, perdón, es correcto. Léanlo, por favor, hermanos. Discúlpenme, léanlo ustedes. Amén. Amén. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Fíjense en la gravedad. Seríamos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estamos en pecados. Vean, hermanos, eso Pablo lo tenía bien entendido. La importancia de la resurrección ahora le comparte a la iglesia de Corinto precisamente esto, porque los corintios tenían ese problema. Ellos creían que la resurrección ya había sido y tenían ahí una total absurda revoltijo de la doctrina de la resurrección. Y por eso Pablo le dice, si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nuestra predicación. Siempre, hermanos, tenemos que entender la importancia de la resurrección para la iglesia. Sin resurrección, hermanos, esto es una broma. Esto es en vano. ¿Para qué sacrificarme los domingos de levantarme tan temprano para ir a congregarme? Si es mentira, si eso no es cierto. ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué se para ahí el pastor y nos enseña que la santidad, que Cristo es el Señor, si es mentira? Una pérdida de tiempo, ¿no? Sería totalmente absurdo. Y no estamos hablando de domingo a viernes, hermanos, solamente estamos hablando de su resurrección. Lo que verdaderamente importa después de la cruz, su resurrección. Porque de la resurrección, hermanos, también depende nuestra santificación. Así te lo pongo claro. Después de darnos cuenta que necesitamos cambiar, ¿cómo encontramos el poder para hacerlo? ¿En qué vamos a basar que yo tengo que cambiar mi mala manera de vivir? La resurrección, hermanos, permite que vivamos de forma diferente porque nos da un poder permanente que no teníamos antes de resucitar en Cristo Jesús. Y ahora nuevamente, hermanos, ¿por qué no puedo esto y esto? No he dejado mi vida antigua de pecado porque no has resucitado. Es mentira tu conversión, es mentira tu bautismo, todo lo que profesaste es una mentira. Porque no ha cambiado, no hay un cambio real. Porque la gente de nuestra transformación y el único que nos da vida cada día y una medida para ir creciendo es Dios, es a través del Espíritu Santo. Y hemos sido unidos a Cristo de una forma vital y por eso recibimos poder a través del Espíritu.
Necesitamos el poder de Dios en el presente, porque en el pasado, hermanos, ya tuvimos el perdón de nuestra vida antigua. Cuando nos preguntamos si Dios puede realmente cambiar a una persona, porque yo sé que te lo has preguntado, bueno, esta persona puede cambiar. Es que le dicen, le enseñan, le pasan cosas, le suceden tragedias y sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. ¿Puede hacerlo el Señor? ¿Quién es el que hace eso, hermanos? El Espíritu Santo. Pero vean, hermanos, ¿cómo es posible que cambie una persona a fin de que hicieron crueles se vuelvan buenos? ¿Cómo es posible que los egoístas sean desprendidos? Las personas inmorales adquieran un control sobre sí mismas y dejen de vivir en fornicación, dejen de cometer adulterio, en lascivia y pasiones desordenadas. ¿Cómo es posible que los amargados, hay que orar mucho por eso, que los amargados se vuelvan amables? ¿Cómo? Nos parece a nosotros una tarea imposible. Para el hombre, hermanos, cuando cuenta por sus propios recursos, es imposible. Amén. Amén. Por supuesto que es imposible. Pero el Señor, todo del Señor es posible. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Al que cree. Todo es posible. Pero quien quiere cambiar, tiene que creer. Tiene que creer. Porque es el mismo poder que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Por eso es tan importante, hermanos, porque ahora está a nuestra disposición por medio del Espíritu Santo para transformarnos. Esa es la obra de Dios, hermanos, en nuestra vida. Diariamente, por esta razón, Pablo oraba y exhortaba a los colosenses. Y ven cómo lo hacía, Colosenses 3:1. Ahora vamos a la iglesia de Colosas, hermanos. Esta iglesia, hermanos, que representa a la iglesia actual, la iglesia tibia. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Pero vean cómo lo dice Pablo. Si pues, ¿qué creen que significa si pues? Si de verdad, y lo voy a parafrasear así para que tengan el contexto y el entendimiento, si de verdad ustedes resucitaron con Cristo, la evidencia es: busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto, se supone, ¿no? Porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Esto es contundente, hermano. No hay nada que objetar ahí. Está claro, hermanos, si de verdad alguien resucitó, su vista está en las cosas de arriba. Lo mismo dice Hebreos. ¿Dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? En Jesús. Porque no solamente fue el que fue a la cruz, sino que también es el autor y consumador de nuestra fe. Y eso, hermanos, solamente le pertenece a Él. Lamentablemente, hermanos, en la iglesia, y no es por nada, espero lo tomen con madurez, pero cuando usted pone su mirada en el pastor, se va a decepcionar más de una vez. No puedes idealizar a un pastor y creer que es infalible, que él no se puede equivocar. Hermanos, ¿cómo se llama la persona que fue a la cruz? Entonces, ¿por qué le pones nombre al que tienes puesto tus ojos? O sea, el pastor. Es que sí el pastor, hermanos, el autor y consumador de la fe es Jesús. Amén. No pongan, hermanos, su vida en los pastores ni en los hombres de eminencia, porque siempre se van a decepcionar. Nadie es infalible, todos nos equivocamos, hermanos. El único perfecto es Jesús. Y ahí debe de estar nuestra mirada y no andar justificando. Es que el pastor, una vez yo lo vi hacer esto, una vez yo lo vi hacer lo otro, y ya con eso vas a justificar toda tu retahíla de pecados porque el pastor cometió uno. Pero tú puedes justificar tus 99. Pero el pastor no puede fallar. ¿Por qué? Porque es el pastor, ¿te imaginas?
Muy mal, hermanos. ¿Qué no has leído en la Biblia que dice que maldito el hombre que confía en el hombre? Pero, ¿qué nos pasa ahí? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas circunstancias. Pero nuestra vista, hermanos, tiene que estar en la mira de las cosas de arriba. Tomando una frase de un autor importante, él dice: si tú pones tu vista en el cielo, lo tendrás todo. Si tú pones tu vista en la tierra, no tendrás ninguna de las cosas. Ese es el problema del ser humano, ¿verdad? Solamente pone sus vistas en la tierra, en los grandes logros, en los grandes premios, en los bienes materiales. En mi vida sentimental tiene que ser perfecta. Está bien, hermanos, pero ¿qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente. ¿Y dónde está el reino de Dios? El reino de Dios. Acuérdense, hermanos, Cristo, con Cristo vino. Pero tenemos que poner la vista en ello. Y cuando dice no ponga las cosas de la tierra, habla de las cosas mundanas, ¿no? De la carnalidad, de satisfacer mi propio vientre, o buscar una señal para yo serme cristiano a mi gusto. Como muchos por ahí se justificaban diciendo: hasta que yo no vea, yo voy a tu iglesia. Hasta que yo no. La iglesia, hermanos, no se trata de ti. La Biblia se trata de Jesús. Amén. Amén. Y de la salvación a través de Jesús. Y de la resurrección como consumación de toda la obra. Por eso, hermanos, es importante entender. Esto nos da una perspectiva. Porque si no, hermanos, viviríamos como dicen los mundanos, ¿verdad? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. A gozar, porque este mundo se va a acabar. O como dicen los demás. ¿Los escuchó? Ahora resulta que no te sabes esas filosofías. Ustedes se las saben, hasta la cantan. Viven que la vida es un carnaval, ¿verdad? Y otros cantos por ahí que, como dicen, que hay que vivir la vida loca de estos hermanos, ¿verdad? Se las saben de memoria. Pero, hermanos, todo esto sería real si Cristo no hubiera resucitado. Serían los lemas que tendría nuestra vida cristiana. Pero los creyentes, hermanos, tienen una esperanza. Y para ellos esta vida presente no es todo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no espero nada de este mundo. Usted es observador y observa a su pastor y escucha a su pastor. Ustedes me han escuchado, espero, ¿verdad? Y yo siempre digo que este mundo de porquería. ¿Por qué? Porque para mí lo es. Y cuando me refiero al mundo de porquería no me refiero a los lugares. Por ejemplo, el lugar que fuimos el viernes es hermoso. No me refiero a ese tipo de mundo. Me refiero al sistema, a lo social, a las filosofías, a las religiones, hermanos. Eso es una porquería. Yo no espero nada de ese mundo. Yo no espero nada del gobierno. ¿Va a cambiar? ¿Va a dejar de ser corrupto porque yo lo digo? ¿Porque yo predico? No tengo nada que esperar. Para mí este mundo es una porquería. Mas sin embargo, tengo una misión en este mundo: presentar a Cristo y a este crucificado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Amén. 1 Corintios 15, 3 y 4. Así que es importante, porque también, hermanos, esta esperanza tenemos que entender que la resurrección nos libra del miedo a la muerte. ¿Quién tiene miedo a morir? Todos, hermanos. No se me haga el espiritual. Ay, yo no, pastor. Todos, hasta yo tengo miedo a morir. Pero lo que le tengo miedo a morir es cómo. No tanto al que vaya a morir, sino cómo. Eso sí me da miedo, y lo acepto. Me da miedo cómo. Pero mi temor a la muerte va más allá. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza. Dice 1 Corintios 15, 54 al 55, si ustedes lo quieren leer conmigo, pero dice ahí, 1 Corintios 15, 54 al 55, sor vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es mi esperanza, hermanos. No sé la de ustedes, pero yo quiero instarles que esta debe de ser tu esperanza. No tengas miedo a morir.
Si no estás seguro de haber resucitado con Cristo, entonces sí te envío, porque no conoces el destino. Y estos pasajes, hermanos, nos aclaran precisamente todo aquello que nos atemoriza, la muerte, porque la muerte tiene un carácter ineludible. ¿Sabes cuál es? Nunca sabes cuándo va a llegar. Nadie la tiene comprada. Amén. Desde que el primer día que naces, ya estás en peligro de muerte. Hasta los últimos días que el Señor te permite en esta tierra, siempre, hermanos, estamos en peligro de muerte. Amén. De hecho, al primer inhalación de oxígeno de este mundo, empezamos a morir. Ay, pastor, ¿cómo cree? Claro que sí, ¿no? El oxígeno te mata. Digo, por si no lo sabes. El oxígeno que nos permite la vida, al mismo tiempo nos oxida. Y desde el primer día que das tu primer grito de llanto para vivir, ya estás respirando muerte y vida a la vez. Muerte y vida a la vez. Pero el oxígeno, hermanos, es lo que nos oxida. Se van oxidando las células y empezamos a envejecer, hasta que ya cesa la vida. Así está la Biblia, así está escrito. Por eso dice el Señor: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección nos libra del temor a la muerte. La resurrección de Cristo también, hermanos, hace posible, atención, hermanos, nuestro servicio. El creyente sabe que tiene un Salvador. ¿Lo sabe usted, hermano? ¿Sí? No los escucha a todos. Cuando no puedes pronunciarlo, es que estás dudando. Mucho cuidado en eso. Mucho cuidado. Sabe que tiene un intercesor para que le cuide. Le gobierna por su espíritu y sabe con certeza que un día va a regresar por él. Todo esto, hermanos, solo se hace posible si podemos ser transformados continuamente por él. También nos proporciona los recursos para poder servirle. Según a los Corintios 1, del 9-10 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, vuelve la palabra, que resucita a los muertos, el cual, vean qué esperanza, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte. ¿Se dan cuenta, hermanos, del alcance de la resurrección? Pasado, presente y futuro. Y nosotros, hermanos, sin creer en la resurrección, no podemos servir. Yo sé que muchos a lo que le temen en el servicio es que saben que es un compromiso real. Y ahorita pues andan trastabillando en su fe, o andan retrocediendo, o andan en la estrella floja, o andan dudando de su salvación. O sea, hermanos, esto es una guerra, ¿amén? Pero creer en la resurrección de Cristo es lo que hace posible nuestro servicio a Él. ¿O por qué creen que estoy aquí parado? Porque un día a mí se me ocurrió decir: voy a ser pastor, voy a predicar. No, hermanos. El día que yo aprendí la resurrección de Cristo, dije: de aquí quiero salir. Tengo una esperanza. Y mi esperanza es que por creer en Él, tengo un servicio que ofrecerle. Y tal vez ese es el problema de algunos, por lo cual no quieren servirle de ninguna manera. Sé que hay cosas que impiden, hermanos. Se entiende y se comprende que hay dones que no todos lo van a desempeñar, que no todos lo tienen. Pero el Señor te ha dotado, cuando menos con un don espiritual. Ahora, ¿lo tienes en servicio? He ahí la pregunta, ¿verdad? He ahí el problema. Tenemos, hermanos, un don cuando mínimo para poder dar servicio a Dios en la iglesia. Y eso es importante. De la resurrección, hermanos, también depende nuestro futuro. ¿Pero por qué, pastor? Primera a los Tesalonicenses 4. Ya saben hacia dónde voy, ¿no? Primera a los Tesalonicenses 4.
Dice ahí la palabra de Dios. Porque si creemos que Jesús murió y, voy muy rápido, córrale, hermano, córrale. Primera a los Tesalonicenses 4, 14, por favor. ¿Ya están ahí? 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, porque el cristiano no muere, solo duerme. ¿Y los muertos en Cristo qué harán? Resucitarán primero. ¿Sí están conmigo en la lectura? Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con cuáles palabras? Con estas que acabamos de decir. Pero vean qué importante, ¿cómo empieza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, tenemos asegurado, hermanos, el día del arrebatamiento. Eso es importante. Hasta ese grado llega de importancia, hermanos, la resurrección de Cristo. Digo, por si a ti alguna vez no le habías dado la importancia, el valor a su resurrección, hoy estás aprendiendo que es, de hecho, lo más importante de toda la obra de Cristo. Su resurrección. ¿Y por qué lo digo así? La penúltima palabra de Cristo en la cruz. ¿Alguien me la puede decir? La penúltima frase de Cristo en la cruz. ¿Alguien se la sabe? ¿Cómo? Sí, dígalo con confianza. Palabra griega, tetelestai. Tetelestai, que significa consumado es. Todo está consumado. Esta frase, hermanos, se usaba en la antigüedad cuando una deuda quedaba totalmente saldada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Se usaba la frase tetelestai. Y Cristo en su penúltima frase en la cruz, eso fue lo que dijo: consumado es. Y después que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu. Así que, ¿qué tiene que ver eso, hermanos, con nosotros? ¿No? Porque la resurrección de Cristo implica la consumación total de nuestra redención. Y por eso, hermanos, la tumba está vacía. ¿Usted cree que la tumba está vacía? Pero el trono no. El trono no. Cristo, hermanos, está sentado a la derecha del Padre. Y nosotros también lo estaremos si creamos y confesamos la importancia de la resurrección de Cristo Jesús. Es importante que siempre, hermanos, vaya junto con pegado, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Porque si no lo lleva, hermanos, queda incompleta. Y así mismo lo dice Romanos 10:9. Cuando usted utiliza ese pasaje para invitar a una persona a que haga, como se dice por ahí, ¿verdad?, la oración de confesión. Romanos 10:9 se lo sabe de memoria, se lo tiene que saber, pero si no, vamos ahí. Dice Romanos 10:9, ese pasaje que se utiliza para evangelizar, porque ese pasaje, hermanos, es importante que lo entiendan en su contexto. ¿Están ahí? A ver, hermano, ¿cómo dice? Que sí. Vean cómo dice, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, eso dice, ¿verdad que no? Lo dice el Señor. Y luego sigue diciendo, y creyeres en tu cabeza. Ahí estamos viendo la importancia. ¿Dónde se debe creer en Jesús? No en el intelecto, sino en el corazón. Y luego que sigue, y creyeres en tu corazón nuevamente que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué dice? Es hasta entonces, hermanos, que se hace efectiva la salvación de una persona. De nada le sirve a una persona hacer una oración, una confesión donde se le invita a recibir a Cristo en su corazón si no cree en la resurrección.
Y esto para todos los que van a perder el curso de cómo evangelizar, para que lo vayan tomando en cuenta. Eso es importantísimo, hermanos, que es la clave de la conversión. Es importante que entiendan esa área, porque si no, es la razón de por qué hay tantos y tantos creyentes que siguen viviendo la vida de antes. No hay un cambio. ¿Por qué? No se ha afectado la salvación como tal. Es importante, hermanos, porque Cristo consumó todo en la cruz. Todo está consumado. Todo está hecho. Y toda la obra la hizo Jesús. Solo faltaba que resucitara para controlar todo lo que ya vimos. Así que nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos una responsabilidad: confesar que Cristo resucitó al tercer día. Y eso, hermanos, es el Evangelio completo. Y así lo dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió conforme a las Escrituras. Es la única persona, hermanos, que ha muerto conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Dios. Cristo muerto, Cristo resucitado. Eso es el Evangelio, y eso es lo que nos corresponde. Ahora, hermanos, ¿qué dice Mateo 28, del 19 en adelante? Dice el Señor Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos, y bautícenles, y enséñenles. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Y cuál es la promesa? Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso, hermanos, es nuestra responsabilidad, porque a través de las elecciones, ¿cómo es posible que nosotros lleguemos y cumplamos una gran comisión? ¿Y por qué no lo estamos haciendo como tal? Termino con la misma pregunta: ¿es para usted importante la resurrección de Jesús? Gracias, hermanos. Pero la respuesta real se verá reflejada en la transformación de su vida, en la santidad, en la obediencia de cumplir la gran comisión. Ahí, hermanos, es donde se ve quién ha resucitado en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Señor,